resaltar que para que las personas presenten peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ella remita los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se deben de seguir ciertos protocolos. Entre ellos, el más importante es el agotamiento de los recursos internos. Pero también debemos de recordar que en el derecho internacional se habla del plazo razonable. Y el plazo razonable se debe identificar como esa exclusión o esa parte especial donde cuando aún si no se han agotado todos los recursos internos, aplica este método para llegar a los medios internacionales, porque los estados no ejercen sus funciones sancionatorias jurisdiccionales en los plazos establecidos como razonables. Por eso se pueden ir directamente a radicar peticiones en los instrumentos internacionales. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el caso de Brisa no tuvo solución alguna en las instituciones jurídicas que nacen y existen en Bolivia, el caso se sometió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de enero del 2012 mediante una petición de diferentes personas que alegaban sobre las diferentes y diversas violaciones a derechos humanos y garantías fundamentales sobre la misma víctima, además de que se revictimizó esta durante todo el proceso boliviano de lo penal en cuanto a las denuncias que se hicieron para su primo Eduardo. Luego, el 18 de marzo del 2017, 5 años después de haber presentado la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta emite el informe de admisibilidad en el que concluyó que la petición cumplía todos los requisitos. Luego, el 28 de septiembre del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el informe de fondo número 141-19, de conformidad con el artículo 50 de la Convención. En este, llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones para el Estado boliviano. Después, el 17 de enero del 2020, se envió la notificación al Estado boliviano del informe de fondo, con un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones que en este se habían delegado al Estado. Por último, el 17 de julio del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y las violaciones de derechos contenidos en el artículo 8.1 y 25.1 de la Convención Americana. Esto en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1, 19 y 24 del mismo instrumento internacional y los artículos 7.b y 7.f de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Además, también por la violación de los derechos establecidos en los artículos 5.1 y 11.2 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional. Esto ante la necesidad expresa de la obtención de justicia para la víctima. El día 21 de septiembre del 2020 se dan por notificados el Estado y los representantes de que la Corte empezará a conocer del caso. Cabe recordar que en los casos de violencia contra la mujer, las obligaciones previstas por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan con las obligaciones provenientes de la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b, dicha Convención de Belém do Pará obliga de manera específica a los estados a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. A su vez, el artículo 7.f dispone que los estados deben establecer procedimientos legales justos y eficaces para que la mujer que haya sido sometida a violencia tenga medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos que la protejan.
El 20 de noviembre del 2020, los representantes presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, conforme a los artículos 25 y 40 del reglamento. En él coincidían sustancialmente en los alegatos presentados por la Comisión y solicitaron a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado boliviano por la violación de los artículos 2 y 5.2 de la Convención Americana y de los artículos 6 y 9 de la Convención de Belén do Pará. Para la fecha del 17 de febrero del año 2021, el Estado boliviano presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su escrito de excepciones preliminares y la contestación de lo que se le había notificado en el informe de fondo que presentó la Comisión Interamericana y las solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes. Mediante resolución del 17 de febrero del 2022, la Presidencia convocó al Estado, a los representantes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública para recibir sus alegatos y observaciones finales sobre las excepciones preliminares y eventuales de fondo, reparaciones y costas, así también como para recibir las declaraciones de la presunta víctima, una testigo y un perito propuestas por los representantes y un perito ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia pública virtual fue celebrada los días 29 y 30 de marzo del 2022. Para la fecha del 29 de abril del 2022, el Estado boliviano y los representantes enviaron los respectivos alegatos finales escritos y la Convención también presentó sus observaciones finales escritas. Aunado a eso, el día 19 de mayo del año 2022, el Estado manifestó ciertas observaciones a los anexos que se hicieron en los alegatos finales. El 7 de octubre del 2022, el Estado boliviano presentó un escrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para informar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia había cancelado la orden de captura con fines de extradición para el primo de Brisa, Eduardo, bajo el argumento de la prescripción de la acción penal a la luz de la normatividad colombiana vigente. Las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó como parte o punto de partida los alegatos de las partes y la Comisión, que en esta se evaluó y se analizó primero la debida diligencia reforzada y el deber de protección especial en investigaciones y procesos penales relacionados con violencia sexual cometida contra niñas y niños y el deber de no revictimizar a la víctima. En segundo punto, se analizó el plazo razonable y la celeridad del proceso. Como tercer punto, la Corte consideró el consentimiento en los delitos de violencia sexual y la alegada discriminación en la legislación penal de Bolivia para este tipo de delitos. Cuarto punto de consideraciones de la Corte fue la discriminación en el acceso a la justicia basado en motivos de género y edad, así como en la condición de persona en desarrollo de la presunta víctima. Y por último, la consideración quinta de la Corte será y fue la conclusión sobre este caso. Entre el día 17 y 18 de noviembre del año 2022, la Corte decidió deliberar la presente sentencia y lo hicieron por medio de una sesión virtual. Allí, el Estado boliviano alegó dos excepciones preliminares. La primera, que alegaba la falta de agotamiento de los recursos internos, y la segunda alegaba una incompetencia por la Corte sobre los artículos 6 y 9 de la Convención de Belén do Pará. La Corte sobre estas excepciones manifestó que no eran procedentes en el entendido que había que analizar la excepción del agotamiento de los recursos internos por haber excedido el plazo razonable.